Aquí están los 13 aspectos contables clave antes de tomar la decisión de comprar una propiedad de inversión en Miami y en Orlando. Bienvenidos amigos inversionistas. Tenemos hoy como invitado a Ricardo Fernández de First Global Finance para ayudarnos a Hola. resolver. Ricardo, ¿cómo está? Ricardo nos va a ayudar aquí para resolver todas esas preguntas en el aspecto contable que todos los días mis clientes formulan. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sandra. Muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Ricardo, pues mira, me encanta la forma en que está estructurada tu compañía porque es como hay de todo, hay de todo para guiar a nuestro cliente en la parte contable, pero no solamente en la parte contable, también me estabas comentando en backstage que en tu compañía se guía al cliente también para la apertura de cuenta, para una cantidad de servicios. Pues cuéntanos sobre todos esos servicios que tiene First Global Finance. Pues efectivamente, mira, nosotros llevamos aquí ya 20 años en Estados Unidos y evidentemente, bueno, hemos visto la ciudad crecer a lo largo de estos años muchísimo, ¿no? Ha dado para mucho y también ha dado para nosotros crecer en lo que viene a ser la cantidad de servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes. Básicamente nosotros lo que hacemos es soft landing al cliente, o sea, ayudamos a que el cliente cuando invierta cuando invierte en Miami, aquí en Estados Unidos, sienta que efectivamente todo lo que viene a ser la parte legal y la parte financiera y la parte fiscal está en buenas manos y está bien asesorado. Nosotros le vamos a ayudar al cliente en la apertura de la cuenta bancaria, le vamos a ayudar al cliente en lo que viene a ser la estructuración y la incorporación de la sociedad, le vamos a ayudar al cliente en la presentación de los impuestos y le vamos a llevar al cliente en la orientación de todos los cambios regulatorios que puedan venir a lo largo de los años. Vamos a acompañar durante todos los años que esté trabajando en real estate con nosotros en Miami. Perfecto, Ricardo. Buenísimo saberlo porque es una compañía que tiene muchísimos servicios y que todos esos servicios son supremamente importantes y que esta información se debe saber realmente antes de comprar esa propiedad de inversión. Bueno, Ricardo, vamos a las preguntas. Cuéntame, la primera, ¿cuáles son las implicaciones fiscales de comprar una propiedad de inversión en Florida como extranjero? Pues mira, nosotros la verdad es que siempre recomendamos que el cliente invierta a través de una sociedad para minimizar esas implicaciones fiscales. Al final, invirtiendo a través de una sociedad vas a tener básicamente dos coberturas muy importantes. La primera es que vas a poder desgravar muchos de los gastos operativos que vas a tener durante el periodo de inversión. Digamos, cosas tan sencillas como puede ser el agua, la luz, a cosas un poquito más complejas como puedan ser los intereses del préstamo hipotecario en caso de que pidas un préstamo hipotecario. Y también, muy importante, gastos como pueden ser representación, comidas, cenas, aeropuertos, viajes de avión, hotel para venir a Estados Unidos a supervisar el proceso de inversión o incluso invertir en nuevas propiedades. Todos esos gastos van a poderse deducir a lo largo de la vida de la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de implicaciones fiscales que nosotros evidentemente acompañamos al cliente para que estén siempre en compliance. Claro, pues súper interesante. Entonces me estás contando que incluso antes de comprar la propiedad, cuando la persona viene a mirar propiedades, etcétera, todos esos recibitos, todos esos gastos hay que tenerlos pendientes para después Es poder correcto. deducir. Súper interesante, imagínate. Gracias, Ricardo. Bueno, y cuéntame, Ricardo, como extranjero, ¿debes presentar impuestos todos los años aquí en Estados Unidos cuando compras una propiedad de inversión? Es correcto. Supongamos que compramos una propiedad de inversión, la rentamos y evidentemente tenemos una plusvalía, ¿no? Tenemos unas ganancias. Hay que presentar impuestos todos los años. Los impuestos se presentan una vez al año y ahí se liquida todo lo que viene a ser las ganancias menos lo que vienen a ser los costes y va a dar un beneficio neto. Esto viene a ser lo que en muchos países se conoce como el impuesto sobre la renta, ¿no? de las sociedades. Luego hay otro impuesto que ya es también muy conocido, que es el impuesto sobre la propiedad, que viene a ser más una tasa y ese se paga anualmente. Y luego ya más adelante, cuando el bien inmueble se vende, hay el impuesto de las ganancias de capital, ¿no? Igual que cuando compras una acción en el mercado, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.
nosotros ayudamos al cliente en lo que viene a ser todo este proceso, de tal manera que en ningún momento tenga ningún inconveniente. Nosotros, además, en este sentido, todos los años, a principio de año, llamamos al cliente para informarnos cómo ha ido el año, si ha rentado la propiedad, si ha tenido ganancias, le pedimos los estados financieros, etcétera. Estamos pendientes, o sea, hacemos una labor proactiva para que el cliente pueda cumplir con todo lo que viene a ser la presentación de impuestos, que como te digo es una vez anualmente. Perfecto, Ricardo. Buenísimo saber eso porque pues esa es una de las preguntas que Sí, realmente los clientes internacionales siempre están formulando. Bueno, cuéntame, sí, Ricardo, ¿se debe crear una empresa que ya me lo respondiste en parte en Florida, esa famosa LL, todos me preguntan por la LLC? sí, ¿Se las debe famosas. comprar a nombre de la misma empresa y qué implicaciones contables existen? Cuéntanos. Pues mira, yo lo recomiendo mucho, sobre todo, además de lo que he comentado antes, por el aspecto financiero fiscal, que vas a poder desgravar muchos gastos operativos. Adicionalmente, y fíjate, esta parte es muy interesante, los bancos a día de hoy, a la hora de financiar a clientes internacionales que quieren comprar propiedades en Estados Unidos, les piden que incorporen una LLC. ¿Por qué? Pues porque es mucho más seguro para el banco y para el cliente, en el sentido en el que te da adicionalmente una cobertura legal con respecto a lo que sería si invirtieses a título personal. Entonces te da esa cobertura legal de, como dice el nombre, Limited Liability, ¿no? Viene de LLC. Y evidentemente eso no hay que dejarlo de lado. Es muy importante. Si vas a comprar una propiedad para rentarla, cuando hagas el contrato de arrendamiento, va a ser el contrato de arrendamiento va a estar a nombre de la sociedad, de tal manera que si hubiese, que no sucede, ¿no? Y Dios quiera que no sucede, pero si hubiese cualquier aspecto legal que depurar con el inquilino, etcétera, tú estás cubierto con la propiedad y no te estás exponiendo como si lo hicieses a título personal. Esto los bancos, por ejemplo, lo tienen muy claro y, como te digo, a día de hoy, para poder optar a un crédito bancario te van a pedir de incorporar con una LLC, ¿no? Y además los bancos sabemos muy bien que saben muy bien lo que se hace, ¿no? O sea, que lo mires por donde lo mires, yo siempre recomiendo hacerlo a través de una sociedad americana. De una sociedad, pues claro, es protección del capital, es protección, es más seriedad con el banco, como nos acabas de comentar. Perfecto, Ricardo. Y cuéntanos cuáles son los requisitos de declaración de impuestos para extranjeros que poseen propiedades de inversión en Florida. Bueno, como te comentaba anteriormente, hay diferentes tipos de impuestos que presentar. El primero es el impuesto sobre el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, básicamente, el impuesto que se paga anualmente por las ganancias. Y en este sentido, dependiendo del tipo de sociedad que uno elija, si es una corporation o una LLC, se van a presentar una serie de formularios diversos para cada uno, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido le vamos a dar todo lo que es la cobertura al cliente. O sea, si es una LLC Partnership, que viene a ser una sociedad con dos miembros, dos o más miembros, pues vamos a presentar los formularios adecuados. Si es una Corp, igualmente, y ahí hay pues una serie de formularios, el 1120, el 1065, etcétera, etcétera, que son los que básicamente se van presentando. Pero lo más importante que el cliente tiene que saber es que, con respecto a las implicaciones fiscales y a las obligaciones fiscales, nosotros le ayudamos y se presentan una vez al año. Hay que decir una cosa muy importante, y es que Estados Unidos se rige por lo que viene a ser el common law, que viene a ser un derecho mucho más moderno y un derecho mucho más flexible y práctico, más orientado a la transaccionabilidad, o sea, a que se produzca la transacción, con lo cual muchas veces los clientes internacionales van a notar que en Estados Unidos las cosas son mucho más sencillas de llevar a cabo. Pues lo puedes ver en el día a día, ¿no? Entonces, y un ejemplo es esto, ¿no? Muchos clientes me preguntan, no tengo que hacer una presentación trimestral, etcétera, etcétera. Digo, no, es una presentación anual. Buenísimo, o sea, supremamente más sencillo para el cliente que está acostumbrado en nuestros países a más Muchísimo. papeleo, a las cosas más difíciles. Pues bueno, Es mira, esta pregunta tú ya me la respondiste parcialmente, pero quisiéramos profundizar un poquito. ¿Cómo puedo reclamar deducciones de mis impuestos por los gastos relacionados con mi propiedad de inversión? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque evidentemente va a hacer que el cliente pueda optimizar la rentabilidad de su inversión.
Yo siempre les recomiendo a los clientes que una vez que incorporamos la sociedad y se le facilita al cliente el paquete de documentación, nosotros apoyamos al cliente en la apertura de cuenta bancaria, se le facilita al banco ese paquete de documentación para abrir la cuenta bancaria y una de las cosas que hacemos es pedirle al cliente que absolutamente todos los gastos los domicilie por la cuenta bancaria. Con esto básicamente lo que conseguimos es que en la cuenta bancaria quede reflejado todo lo que viene a ser la actividad, tanto Perfecto. ingresos como los gastos, absolutamente, incluso si van a sacar billetes de avión para venir a Miami, que los paguen con la tarjeta de la cuenta bancaria. Porque nosotros, a principio de año, ahora estamos en un momento impositivo, justamente ahora estamos en el epicentro del tax year, de aquí hasta el 15 de abril, pero nosotros entonces lo que le pedimos a los clientes es que nos pasen los estados de cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y entonces ahí les hacemos todo lo que viene a ser la presentación de los impuestos. Entonces, en resumidas cuentas, hay que documentar cualquier cosa. Debe quedar Ujú. registrado, documentado y debe usarse esa cuenta que está relacionada Sí, con... a día de hoy es muy sencillo, Sandra, porque los bancos básicamente no era como antes, que tenías que guardar el papelito y te llegaban con toda la carpeta, Claro. ¿no? Lo que llamábamos en su día la contabilidad del pincho, ¿no? Que ponías todas las facturas en un pincho. No, ahora ya es todo digital, o sea, ahora mismo ya me pasas en los estados bancarios o incluso el Excel y voy a ver absolutamente toda la actividad que has tenido, con lo cual para el cliente es mucho más sencillo y para nosotros también, o sea que... Claro, mucho más sencillo para todos. Perfecto, Ricardo. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo afecta la venta de la propiedad cuando yo la vendo, mis impuestos? Pues mira, cuando la vendes, básicamente ahí tienes lo que se conoce como el capital gain, ¿no? Las ganancias de capital. Vamos a ver en qué precio la compraste y vamos a ver en qué precio la vendiste. Y la diferencia entre el precio de compra y venta es la ganancia de capital. Si compraste en 500.000 y vendes en 1.000.000, pues tenemos una ganancia de capital de $500.000, ¿no? Y sobre eso se va a aplicar entre un 15 y un 20% de tramo impositivo. Y ya va a depender mucho del tipo de estructura que se haya utilizado para comprar. Si se compra con una Corp, va a tributar un 21% plano. Si se compró con una partnership, evidentemente va a tributar según el bracket entre el 15 y el 20%. Si tributas con lo que se conoce como una LLC, Unipersonal Disregarded Entity, entonces le va a aplicar FIRTA, que es una retención de un 15% sobre el valor de la venta. Y luego, cuando se presentan los impuestos, se produce la corrección, ¿no? Con el IRS y te devuelven la parte conveniente, ¿no? Entonces, ahí básicamente, contestando tu pregunta, así sería: el cliente tiene que entender que sobre la ganancia de capital va a acabar tributando entre un 15 y hasta un 21%, básicamente. Ah, perfecto. Pero también existe esa figura de reemplazo de la propiedad, ¿correcto? En la que podemos Ujú. mover esa ganancia de capital de una a otra. Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, eso viene a ser el 1031 Exchange, básicamente, y bueno, es correcto. Lo que haces es diferir el pago de ese impuesto. O sea, la parte que tenías que pagar de impuesto va diferida a lo que viene a ser la base imponible de la nueva propiedad, ¿no? Entonces, a lo que viene a ser la base, ¿no? Entonces, es muy conveniente el 1031 Exchange y ese tipo de estructuras para cuando los padres quieren dejar las propiedades a los hijos, ¿no? Entonces, básicamente vas corriendo el pago impositivo y cuando ya le dejas la propiedad al hijo, es el hijo básicamente el que va a tener que acabar pagando los impuestos, ¿no? Y bueno, cualquier estructura que sea diferir un pago siempre es muy conveniente, ¿no? Y eso es una de las tantas herramientas que hay. Sí, es que realmente existen muchísimas herramientas para el inversor aquí en Estados Unidos que en otros países no existen y eso es espectacular. No. Perfecto. Bueno, y cuéntanos, Ricardo, ¿existen tratados fiscales entre países como, por ejemplo, Colombia? Yo trabajo mucho Colombia, y los Estados Unidos que puedan beneficiarme o que puedan beneficiar al inversionista. Mira, Estados Unidos tiene muy pocos tratados fiscales firmados, la verdad. Tiene uno con España, tiene otro con México. La mayoría de mis clientes, pues, en ese sentido, lo que sí que pueden beneficiarse es que todos los países de destino, y Colombia es uno más de ellos, se benefician de lo que viene a ser, acreditan. El cliente se beneficia de lo que viene a ser acreditar el pago impositivo. Significa que si en algún momento dado el cliente decide repatriar los capitales de vuelta a Colombia, todo el pago impositivo que se realizó en Estados Unidos, el gobierno o la hacienda colombiana
te lo reconoce como pagado y te lo acredita en los impuestos que tendrías que pagar en Colombia, ¿no? Entonces, eso es una gran noticia porque evidentemente lo pagado en Estados Unidos no cae en saco roto en caso de que quieras repatriar el dinero. Y evidentemente al final, pues lo que viene a ser la repatriación del dinero acaba saliendo bastante económico, ¿no? Porque, bueno, al final el bracket impositivo se parece mucho en todos los países y un 20% es una cantidad es una cantidad adecuada, pero no es una cantidad muy elevada. Y ese 20% cuando te lo reconocen en destino, pues es viene bastante a cuenta, ¿no? O sea que yo le recomiendo a los clientes que en ese sentido, en caso de repatriar los capitales de vuelta, pues tienen que tener todas esas consideraciones que son ventajas para ello. Que realmente son ventajosas para ellos, correcto, Ricardo. Bueno, Ricardo, cuéntanos cómo se puede transferir fondos o cómo se debe hacerlo de manera correcta desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos para comprar una propiedad y administrarla. No, al final, como siempre le comento a los clientes, aquí ya sabes que pueden hacer evidentemente vía pago o transferencia directamente al developer, etcétera. O sea, en ese sentido hay una serie de facilidades a la hora de poder fondear, ¿no? Lo que viene a ser la inversión. Muchos clientes me preguntan en ese sentido necesito tener la cuenta bancaria abierta previamente para enviar los fondos a la cuenta bancaria y de ahí al developer. Y les comentamos, no, la verdad es que no. O sea, puedes hacer lo que es la transferencia directamente al developer, lo cual va a simplificar mucho los costes operacionales y también lo que viene a ser la inversión en sí, ¿no? O sea, no necesitas estar puenteando o mandar primero una cuenta que abras previamente, ¿no? En ese sentido. Así que por ahí es muy sencillo y luego también hay que tener en cuenta que muchos clientes, algunos de ellos ya tienen cuentas bancarias en Estados Unidos y es tan sencillo como hacer una transferencia de Estados Unidos a Estados Unidos, ¿no? O sea que no hay mucho inconveniente. Correcto, tienes la razón, Ricardo, porque muchos de los clientes, eso me lo preguntan mucho. ¿Y cuándo voy a abrir la cuenta? Y debo tener una cuenta ya. Y parece que como nos acabas de comentar, Ricardo, realmente no es una obligación o no es algo que debe estar, que No. se debe hacer. Perfecto, Ricardo. Muy De bien. hecho, yo te diría más, te diría que a los bancos en general no les gusta recibir, imagínate que vas a comprar una propiedad de medio millón o un millón. A un banco no le gusta Ujú. recibir $1.000.000 un lunes para que el miércoles el $1.000.000 salga para la compra del apartamento. Es algo, yo vengo de banca, ¿no? Entonces no es algo que a los bancos les guste y es una de las cosas que se le explica al cliente. Dicen, no, puedes hacer y deberías hacer directamente el abono Pago, en la cuenta de transferencia. destino. Y va a ser mucho más sencillo y más prolijo, por así decirlo. Perfecto, perfecto, Ricardo. Ricardo, esta es una pregunta que es muy básica, pero que realmente causa dentro de los clientes mucha inquietud y es cuáles son las leyes de sucesión en Florida y cómo afectan la propiedad en caso de fallecimiento de alguno de los propietarios. En caso de fallecimiento de alguno de los propietarios, aplica lo que viene a ser el estate tax, que viene a ser una tasa, un impuesto que el gobierno americano aplica por cada uno de los accionistas que fallece. Esto es evitable de varias maneras, ¿no? La más sencilla y la más utilizada es a través de una sociedad extranjera. Yo a muchos clientes se los comento. Y esto al final es una especie de equilibrio, ¿no? O sea, tampoco quieres al cliente recomendarle una estructura societaria muy compleja que encarezca y que eleve los costes de la operación para una propiedad muy pequeña o muy sencilla, ¿no? Entonces tienes que tener una especie de balance y sobre todo si el cliente es una persona que se ve perfectamente joven y saludable, ¿no? Pero lo que sí que se hace siempre es al cliente informarle. Una de las maneras de evitar el state tax es a través de sociedades extranjeras. No aplica en Estados Unidos ningún tipo de tasa por fallecimiento a accionistas de sociedades extranjeras, como es lógico, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de utilizar una sociedad extranjera para que sea la accionista de la sociedad americana es que de esta forma evitamos el estate tax. Yo esto lo recomiendo a clientes que quieren hacer una inversión a título unipersonal, que es solamente uno, en una avanzada edad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que recomiendo
utilizar algún tipo de vehículo que elimine este impacto negativo, ¿no? Ahora, como todo, como comentaba antes, es una especie de ver caso por caso y evaluarlo, porque no quieres en ningún caso ni generar una falsa expectativa al cliente, ni encarecer, ni nada por el estilo. Claro, por eso están pues en manos de los expertos. Todos los casos son diferentes, como acabas de decir, Ricardo. Ujú. Perfecto. Bueno, Ricardo, otra pregunta que me hacen mucho mis clientes, necesito un número de identificación, el EIN, que llamamos acá, para mi propiedad de inversión. Pues para abrir la cuenta bancaria te piden el número EIN. Para comprar el bien inmueble no, solamente necesitas tener la sociedad registrada, pero para operarla ya económicamente sí, porque el banco te va a pedir el número fiscal de la sociedad. Esto sucede en cualquier país del mundo. Si vas a abrir una sociedad te van a pedir el número de identificación fiscal de la sociedad. Entonces, si quieres arrendar la sociedad y recibir los pagos en una cuenta bancaria, que no va a quedar de otra, sí necesitas el número EIN. Como hemos comentado antes, nosotros facilitamos el número EIN, ayudamos al cliente en el trámite y es uno de los muchos servicios que facilitamos a los clientes cuando necesitan incorporar una sociedad, abrir una cuenta. Queda todo absolutamente dentro del paquete de servicios que facilitamos, de los cuales muchos de ellos son totalmente complementarios o, como decimos nosotros, gratuitos, como viene a ser el servicio de apertura de cuenta. O sea, no cobramos extra charge. O sea, al final siempre entendemos que una sociedad tiene mucha más utilidad si tiene una cuenta bancaria y creo que ese es algo que nos define, ¿no? El poder ayudar al cliente verdaderamente en todas las necesidades sin que haya un extra coste al respecto. Maravilloso, maravilloso. Me encanta que existe este tipo de empresas como la tuya en las que llevan al cliente de principio a fin, porque puede ser muy confuso para el cliente extranjero. Pues bueno, cuéntanos, Ricardo, cuáles son los impuestos sobre propiedad en Florida y cómo se calculan. ¿Cómo es eso de que en Florida no hay state tax? Explícanos. Bueno, Florida como estado es uno de los pocos estados de Estados Unidos que no tiene impuestos, como pasa en otros estados como viene a ser Nevada, etcétera, ¿no? Eso nos da una gran ventaja porque evidentemente minimiza el coste fiscal. O sea, tienes los impuestos como en muchos países, tienes el impuesto federal, el del gobierno nacional, y luego el impuesto estatal, ¿no? A uno le tienes que sumar otro en la mayoría de los estados de Estados Unidos, con lo cual te incrementa la factura. En Florida no existe el impuesto del estado de Florida, con lo cual lo único que se presentan al IRS son los impuestos federales. Y bueno, eso es una gran ventaja porque mirando otros estados, estos impuestos pueden ir desde un 5% en adelante, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es todo eso que te ahorras. Y lo hace un mercado evidentemente muy atractivo con respecto a otros estados, ¿no? Sí, es un estado realmente que abre los brazos al inversionista. Sí, Pues, sí. Ricardo, cuéntanos cómo puedo mantenerme o cómo el cliente, el comprador puede mantenerse actualizado sobre cambios de leyes fiscales y de la propiedad que lo puedan afectar. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. El año pasado, todos recordamos que entró en vigor la famosa FinCEN-BOI, ¿no? Que en pocas palabras viene a ser una especie de registro de accionistas, ¿no? Nosotros, evidentemente, en cuanto entró en efecto la ley, llamamos a los clientes, les informamos de la misma y, evidentemente, empezamos a poner en cumplimiento para todos nuestros clientes el efecto de la ley, ¿no? Entonces, fuimos a los registros, cliente por cliente, y fuimos rellenando los formularios para que todos nuestros clientes estuviesen al día con esta nueva regulación. Contestando incluso a la pregunta un poco más en general, nosotros a principio de año, como he dicho anteriormente, llamamos a los clientes para ver cuál es el estado de la inversión, comunicarles las nuevas regulaciones que hayan podido ocurrir al respecto y, evidentemente, entender cómo ha ido la inversión para poder hacerle los taxes, presentarle las tasas de la sociedad, la renovación del agente registral, todos estos trámites que nosotros los hacemos todos in-house para nuestros clientes y que el cliente no se tiene que preocupar. Entonces, cada vez que hay una nueva regulación, nosotros se lo comentamos al cliente. O sea, nuestro objetivo básicamente es que el cliente diga, está First Global y yo sé que se van a encargar de estas cosas. Sí, me tengo que olvidar de eso. Ellos van a cuidar de mí en todo el aspecto
contable fiscal en Es Estados Unidos. correcto, es correcto. Perfecto, perfecto, Ricardo. Entonces, como me estás comentando, yo necesito una empresa o un contador licenciado en Florida para que lleve mis impuestos y mantenga mis obligaciones fiscales, ¿correcto? Ujú. Es muy conveniente. Yo siempre digo que tener un contador es como contratar un seguro. O sea, al final los CPA son Certified Public Accountant y evidentemente pues están regulados, ¿no? Eso le da mucha más tranquilidad al IRS y le da mucha más tranquilidad al cliente cuando se presenta un impuesto, ¿no? Claro, Entonces, yo lo recomiendo porque además, bueno, evidentemente el coste-beneficio es tremendo. O sea, por unos cientos de dólares te estás asegurando que una parte crítica quede hecha de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como decimos aquí, ¿no? Un no-brainer, ¿no? Sí, yo siempre recomiendo un CPA sin duda alguna. sí, sin duda alguna, yo también lo recomiendo porque lo último que tú quieres es tener problemas de impuestos aquí en Estados Unidos y que eso se vuelva un dolor de cabeza para Es ti. correcto. Ricardo, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, la verdad es que, en resumen, lo que le diría a los clientes es que la regulación americana es mucho más sencilla que en nuestros países de origen, con lo cual muchas de nuestras preguntas quedan respuestas de manera muy sencilla. La verdad es que en este país para hacer negocio es una maravilla y creo que el equipo que tenemos organizado por vuestra parte en real estate y por nuestro lado en el backstage, haciendo que todas estas preocupaciones no sean nunca preocupaciones, pues creo que a los clientes le debería dar mucha seguridad. Me parece que es una forma, es un equipo que aporta muchísimo valor y que creo que hay que aprovechar. O sea, yo si fuese otro país y tuviese unos profesionales como vosotros en el campo de real estate y con el backstage que tenemos nosotros ayudándome a invertir, estaría muy, muy tranquilo. Si a eso le sumas y estás invirtiendo en un país como Estados Unidos, con una moneda fuerte como el dólar, y en un mercado fantástico como es el de Florida, pues me parece que es que está todo dicho. Solo hay que invertir. Está hecho todo, está hecho para el inversionista, todo está hecho Está para el hecho para el inversionista. inversionista. Sí, 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 Bueno, sí. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por haber compartido toda esta información de valor para nosotros, para el inversionista. Y pues pueden contactar a Ricardo de First Global Finance en el 305-458-6559. Yo soy Sandra Baxter, asesora inmobiliaria internacional, y me pueden contactar en el 305-502-5991 o al correo electrónico sandra.baxter@exprealty.com. Pues a ustedes, amigos inversionistas, los felicito por tomar acción, porque este es el primer paso. Este es un paso definitivo para hacer realidad ese sueño de tener una propiedad de inversión aquí en Orlando o en Miami. Yo soy Sandra Baxter y ayudo a las familias a crear y a proteger patrimonio por medio de la inversión de país, de real estate, aquí en Orlando y en Miami. Feliz día a todos. Gracias, Ricardo. Feliz día. Hasta luego, Sandra. Feliz día. Baxter invierte fácil, seguro y con confianza.